Bueno, en esta unidad vamos a seguir mirando soluciones, sistemas formados por un solvente, que en general va a ser agua, y un soluto. Ahora bien, para esas soluciones hay algunas propiedades que se modifican por el hecho de que haya un soluto disuelto. Esas propiedades se llaman propiedades coligativas y son las 4 que tienen descritas acá. Estas propiedades coligativas tienen la particularidad de que dependen de la cantidad de partículas disueltas que hay en el soluto. No tanto de su identidad, no de qué son, sino de cuánto hay disuelto. La primera propiedad coligativa que vamos a mirar es cómo cambia la presión de vapor si yo comparo un solvente puro con una solución. Recordemos que en este ejemplo el esquema nos va a ayudar a recordar que la presión de vapor era la presión ejercida cuando yo tengo un líquido en contacto con su vapor en un recipiente cerrado y previamente evacuado. Entonces, lo que vemos acá es, en la imagen de la derecha, podría ser agua, por ejemplo, un solvente puro. Hay una cantidad de moléculas en el líquido, una cantidad de moléculas en el vapor en equilibrio con ese líquido. Hemos esperado suficiente tiempo como para que la presión de vapor que registra el manómetro que está representado a la derecha del tanque se estabilice. Y en este momento tenemos una presión de vapor para este líquido puro que solamente depende de la temperatura. En el esquema de la izquierda tenemos lo mismo, pero hemos disuelto en el líquido un soluto no volátil. Un soluto no volátil que está representado por esas esferitas rojas. Y lo que vemos, si comparamos la diferencia en la altura del mercurio en ambas ramas del manómetro, vemos que la presión de vapor, en el caso de tener un soluto disuelto, es menor que en el caso de tener el solvente puro. Esta propiedad coligativa se conoce entonces como descenso de la presión de vapor. ¿Por qué baja la presión de vapor? Bueno, lo podemos pensar desde el punto de vista de las fuerzas, por el hecho de que al tener un soluto disuelto ahora se generen interacciones soluto-solvente y esas interacciones mantengan retenidas a las partículas en el solvente. También lo podemos pensar desde un punto de vista más mecánico, si quieren, imaginando que estas partículas de soluto no volátil ocupan espacios en la superficie, generan una especie de tapa molecular que hace que se dificulte el pasaje de moléculas del líquido al vapor, y en cualquier caso el resultado es que la presión de vapor de una solución siempre es menor que la del solvente puro a la misma temperatura. La relación matemática que describe este cambio en la presión de vapor como resultado de haber disuelto un soluto no volátil es la ley de Raoult. Y lo que dice la ley de Raoult, como ven en la ecuación que tienen escrita ahí, es que la presión de la solución es igual a la fracción molar del solvente multiplicada por la presión de vapor de ese solvente si estuviera puro. Ese cero que aparece ahí en el solvente a la derecha de la ecuación implica que el solvente está puro. Fíjense que lo que aparece en esta ecuación es la fracción molar de solvente. Si nosotros imaginamos que tenemos una solución cualquiera de, supónganse, azúcar, que puede ser glucosa en agua, o sacarosa, como lo quieran ver, una molécula orgánica no volátil, vamos a tener una solución, por ejemplo, 0,1 molar. Eso quiere decir que la fracción molar del solvente va a ser muy grande. Recuerden que la fracción molar era el número de moles de un componente dividido el total. En general, la cantidad de soluto que tenemos disuelta es pequeña, así que la fracción molar de solvente va a ser un número cercano a 1 en general. Con lo cual, la diferencia entre la presión de vapor de la solución y la presión de vapor del solvente puro, en general va a ser una diferencia pequeña. Y esta fracción molar es importante que recordemos que es entonces de solvente y que vamos a esperar para ese valor numérico cifras cercanas al 1, menores que 1 por supuesto. Estas soluciones que responden a la ley de Raoult se conocen con el nombre de soluciones ideales. Ahora simplemente vamos a hacer un poquito de álgebra con la ecuación de Raoult
En la parte superior de la diapositiva, desde la línea hacia arriba, lo que hacemos es escribir la ley de Raoult en rojo y luego reemplazar la fracción molar de solvente por su equivalente, que es 1 menos la fracción molar del soluto. Luego distribuimos esa presión sub 0, que es la presión de vapor del solvente puro, y luego hacemos un pasaje de términos de manera que nos quede a la derecha la resta entre la presión de vapor del solvente puro y la presión de vapor en la solución. Como dijimos que la presión de vapor en la solución siempre disminuye, la resta entre P0 y P siempre va a dar un número positivo. Y si ahora pasamos del primer término, la presión de vapor del solvente puro dividiendo, nos va a quedar esta relación de delta P sobre P0 igual a la fracción molar de soluto, que es otra forma de expresar la ley de Raoult. Fíjense que no hemos hecho más que reemplazar la fracción molar de uno por la del otro y luego hacer algunos pasajes de miembro. Tengan en cuenta que en esta forma de expresar la ley de Raoult, la fracción molar es la fracción molar del soluto, mientras que en la expresión que vimos en la diapositiva anterior era la fracción molar del solvente. En la parte inferior de la diapositiva, de la línea para abajo, vamos a hacer un poquito de álgebra ahora para que aparezca explícitamente la masa molar, porque las propiedades coligativas se usan muy habitualmente para determinar masas molares. ¿Cómo hacemos para que aparezca la masa molar? Bueno, evidentemente la vamos a relacionar con la fracción molar. La fracción molar de soluto corresponde al número de moles de soluto dividido la suma del número de moles de soluto más solvente. Esa es la definición de fracción molar. Pero si tenemos soluciones diluidas, que son las soluciones para aquellas que mejor se aplican las propiedades coligativas y en particular la ley de Raoult, entonces en el denominador podemos reemplazar el número de moles de soluto más solvente por el número de moles de solvente. Despreciamos el número de moles de soluto en esa suma. Y luego, en el segundo renglón, digamos, de la mitad inferior, lo que hacemos es reemplazar el número de moles por su equivalente a el cociente entre la masa y la masa molar. Para el número de moles de soluto dividimos la masa de soluto por la masa molar de soluto, y para el número de moles de solvente hacemos lo contrario, simplemente porque está en el denominador, entonces ponemos la fracción al revés y multiplicamos. Y si tomamos la ecuación de la parte superior, ahora reemplazamos esta fracción molar de soluto por la diferencia entre por el cociente entre la diferencia delta P sobre P0, y entonces vemos que con registrar una diferencia en la presión de vapor como resultado de disolver un soluto respecto de la presión de vapor del solvente puro, que normalmente está tabulada, si sabemos qué masas hemos disuelto de soluto y de solvente, y como nuestro solvente en general va a ser agua y la masa molar del agua es conocida, la única incógnita que nos va a quedar en esa ecuación es la masa molar del soluto, y por eso podemos usar propiedades coligativas para conocer masas molares del soluto desconocidas. En esta diapositiva hay un ejemplo muy sencillo de aplicación donde queremos conocer la presión de vapor de una solución, conocida la presión de vapor del agua pura que figura en tabla si no estuviera en el enunciado del ejercicio. Y en el enunciado nos dicen que disolvemos un mol de glucosa en 15 moles de agua y que calculemos la presión de vapor de la solución. Entonces simplemente reemplazamos los datos en la ecuación que vimos al principio, donde aparece la fracción molar del solvente, y podemos calcular la presión de vapor de la solución. La segunda propiedad coligativa se relaciona mucho con la primera. Se llama ascenso ebulloscópico porque tiene que ver con una elevación en la temperatura de ebullición de una solución comparada con la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Por qué se relaciona con la anterior? Porque tenemos que recordar la definición de temperatura de ebullición, que era aquella cuando la presión externa se igualaba con la presión de vapor del solvente o de la solución en este caso. Por lo tanto, hay una relación bastante estrecha entre el ascenso ebulloscópico y la disminución en la presión de vapor. Si miramos el diagrama que tenemos ahí, que es un diagrama de fases,
lo que nos interesa es las curvas que describen la presión de vapor, que son aquellas que separan la zona del líquido, que está en celeste más intenso, respecto de la zona del gas o vapor, que está en rosa, en este diagrama. Fíjense que la curva negra es la curva original, que corresponde a la presión de vapor de un solvente líquido puro, y en línea celeste han representado la presión de vapor de la solución, que como vimos en las diapositivas anteriores es menor. Entonces, si yo me paro a una determinada temperatura e imagino una línea vertical, siempre la presión de vapor de la solución en celeste va a ser menor que la presión de vapor del solvente puro en negro. En particular, si lo miramos a una atmósfera, cuando moviéndonos de izquierda a derecha, o sea, aumentando la temperatura a una atmósfera, cuando cruzamos la curva negra, tenemos la temperatura de ebullición del solvente puro, mientras que cuando crucemos la curva celeste, que está por debajo de la negra, o a la derecha a esa altura si lo quieren pensar así, tenemos ahí la temperatura de ebullición de la solución ahora. ¿Y qué pasa con la temperatura de ebullición de la solución respecto de la temperatura de ebullición del solvente puro? Lo que vemos es que aumentó en el eje de temperaturas que está a la derecha. Por eso hablamos de un ascenso ebulloscópico. Así como vimos antes que la temperatura de ebullición aumentaba y eso se llamaba ascenso ebulloscópico, esta propiedad coligativa tiene que ver con que el punto de fusión de una solución comparada con un solvente puro baja. Descenso crioscópico está relacionado con una disminución de la temperatura de fusión cuando comparo una solución con un solvente puro. Así como la presión de vapor de la solución bajaba, también la presión de vapor de un sólido baja cuando yo disuelvo un determinado soluto. En este caso, la curva que tengo que mirar, si estoy mirando la temperatura de ebullición, es la curva que separa la fase sólida, que está en celeste claro, respecto de la fase líquida, que está en celeste oscuro. Esa curva que es casi vertical, casi una línea recta vertical. Y como la presión de vapor baja, la curva se corre hacia la izquierda. La celeste representa la solución, la negra representa el caso del solvente puro, y cuando estoy a una atmósfera, entonces el corte con la línea celeste está a la izquierda en la escala de temperaturas hacia menores temperaturas que el corte de la línea negra. Por lo tanto, el punto de fusión o punto de congelación disminuye cuando yo tengo una solución. Así como hicimos para la presión de vapor, una vez que tenemos más o menos el concepto de qué es lo que pasa con nuestra propiedad coligativa, queremos empezar a poner esto en términos más cuantitativos y generar alguna clase de ecuación. Pero antes de pasar a la ecuación, es importante que recordemos que las propiedades coligativas solamente dependen de la cantidad de soluto no volátil disuelta, es decir, del número de partículas totales que yo tengo disueltas. Y entonces acá es importante hacer una distinción entre disolver una sustancia iónica, que es lo más común cuando disolvemos sales en agua, o también diferenciarlo de la situación cuando disolvemos una sustancia que puede ser una sustancia orgánica en agua, por ejemplo azúcar, sacarosa. ¿Qué pasa ahí? Hay sustancias como la sacarosa, que cuando es una molécula orgánica y cuando se disuelve en agua va a generar un mol de moléculas por cada mol de sacarosa disuelto. Pero ¿qué pasa si en vez de sacarosa tenemos cloruro de sodio? Que es una sustancia iónica, en donde cuando la sustancia iónica se disuelva van a empezar a interaccionar los iones de la sal con los dipolos del agua, se van a generar fuerzas ion-dipolo. ¿Y cuántos iones se van a generar por cada fórmula de cloruro de sodio disuelta? Evidentemente dos, un ion sodio, un catión sodio y un anión cloruro. Quiere decir que por cada mol de fórmulas de cloruro de sodio que disolvamos, vamos a tener 2 moles de iones en solución, un mol de aniones y un mol de cationes.
Por eso vamos a definir esto que se conoce como el factor de Van Hoff, que se representa con la letra I y latina, como el cociente entre los moles de partículas que aparecen en solución por cada mol de soluto que disolvemos. En el caso de la sacarosa, I valdría 1, porque por cada mol de moléculas tenemos un mol de soluto. En el caso del cloruro de sodio, I valdría 2, porque por cada mol de fórmulas que disolvemos tenemos 2 moles de soluto, de partículas totales, aniones más cationes, en solución. Entonces I sería 2 dividido 1. Bueno, como siempre, la realidad no siempre reproduce exactamente lo que nosotros estamos imaginando. Entonces vamos a hablar de un factor de Van Hoff ideal para un electrolito cualquiera que podemos calcular simplemente mirando la fórmula. Si es un no electrolito, como decíamos en el caso de la sacarosa, I va a valer 1. En el caso del cloruro de sodio y de cualquier otro compuesto iónico que esté formado por un anión y un cation, I va a valer 2. En el caso de una sal como el cloruro de calcio, donde hay 2 aniones cloruro por cada cation calcio más 2, I va a valer 3, porque vamos a tener 2 aniones más un cation en solución por cada fórmula disuelta. Este factor de Van Hoff sería el ideal, que lo vamos a interpretar a nosotros como el máximo valor posible. Porque lo que ocurre es que cuando yo disuelvo cloruro de sodio, de repente algún sodio con algún cloruro puede quedar asociado en solución sin ionizarse completamente, y entonces ese valor de Van Hoff va a ser inferior al 2 teórico que nosotros propusimos. Entonces, al que derivemos de la fórmula, lo vamos a interpretar como un valor ideal que representa el máximo posible. Este valor del coeficiente de Van Hoff o del factor de Van Hoff va a estar entonces relacionado con un viejo conocido nuestro, que es el grado de disociación. Dependiendo de cuánto se disocia un determinado electrolito en solución, vamos a tener diferentes valores del factor de Van Hoff. Por ejemplo, yendo al ejemplo del cloruro de sodio que pensamos antes, si la disociación es completa, 100%, vamos a tener un factor de Van Hoff igual a 2. Si se disociara solamente el 50% de las fórmulas que pusiéramos, entonces tendríamos un 50% de partículas que nos quedaron asociadas, más un 50% de partículas que se convirtieron en un cation más un anión. Entonces, por cada mol disuelto, no tendríamos el máximo 2 teórico posible, sino que tendríamos un grado de disociación inferior equivalente a este 50% que comentamos recién. Entonces, el factor de Van Hoff va a ser un indicio de cuál es el número real de partículas en solución respecto del número teórico de fórmulas que disolvimos. Y como el número de partículas se relaciona con la molalidad, que no es otra cosa que el número de partículas por kilo de solvente, entonces podemos expresar el factor I en términos de la molalidad real de una solución respecto de la molalidad teórica que nosotros podemos suponer a partir de la cantidad que hemos disuelto. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es que el factor de Van Hoff depende de dos cuestiones. Por un lado, depende de cuántas partículas genere cada soluto disuelto, pero aún para el mismo número de partículas generadas también aparece una dependencia con la carga y también aparece una dependencia con la concentración de la solución. Entonces, vamos a mirar estos factores de a uno. En primer lugar, la columna del valor esperado, que es la última de la tabla en relación al compuesto que estamos mirando, debería ser obvia en este momento que la sacarosa, que es un electrolito que no se disocia, genera un valor de Van Hoff teórico de 1, el cloruro de sodio 2, el sulfato de potasio, que tiene un anión y 2 cationes, 3, y el sulfato de magnesio vuelve a ser como el cloruro de sodio en el sentido de que hay un anión por cada cation, entonces el valor esperado es 2. Ahora, vamos a mirar para un mismo electrolito, como si este electrolito no es un electrolito iónico, el
el valor esperado se condice bastante bien con el valor real, y el valor real inclusive no es casi dependiente de la concentración. No importa que yo tenga mucha o poca sacarosa disuelta, el valor real es bastante similar, de hecho es igual al valor esperado. En cambio, para el cloruro de sodio lo que empezamos a ver es que si la solución es muy diluida, que es la columna 0,001 molal, entonces la diferencia entre el valor esperado y el real es bastante poca. A medida que aumentamos la concentración, la diferencia entre el valor esperado y el valor verdadero parece ser cada vez mayor. ¿Por qué será? Vamos a pensar que si tenemos más partículas disueltas, la probabilidad de que alguna de ellas queden asociadas como anión y catión va a ser cada vez mayor, y entonces, cuanto más concentrada es la solución, mayor es la diferencia entre el valor verdadero y el valor esperado. Y esto es verdad para todas las sustancias que tenemos en la tabla. Para todas las sustancias que son iónicas, lo que vemos es que en la solución cuya concentración es 0,1 molal, la diferencia es cada vez mayor con el valor esperado. Por otro lado, también vemos diferencias si comparamos el cloruro de sodio con el sulfato de magnesio. En este caso, las dos sales están formadas por un anión y un catión, pero en el primer caso la carga de anión y catión es más 1, más 1 y menos 1, y en el segundo caso es más 2 y menos 2. Y lo que vemos es que a medida, para la misma concentración ahora, a medida que aumenta la carga del anión y el catión, la desviación es mayor respecto del valor esperado, porque lógicamente cuanto mayor sean las cargas, mayor cantidad de fórmulas va a quedar asociada sin disolverse, simplemente por una cuestión electrostática. Entonces, con esto deberíamos haber podido responder las preguntas que están formuladas en rojo en la parte inferior de la diapositiva. Bueno, entonces ahora vamos a darle una expresión cuantitativa al descenso crioscópico y al ascenso ebulloscópico, recordando siempre que son propiedades coligativas, que por lo tanto dependen de la cantidad de partículas que haya disuelto en la solución, y esta cantidad de partículas está influenciada por el factor de Van Hoff que acabamos de discutir. En el caso de estas dos propiedades nos concentramos en una variación de temperatura. En el caso de la temperatura de fusión tenemos un descenso crioscópico. Quiere decir que para tener una variación de temperatura positiva vamos a restar a la temperatura de fusión del solvente la temperatura de fusión de la solución. Esa diferencia va a ser positiva y va a ser igual a la cantidad de partículas disueltas, que está representada por la molalidad, multiplicada por el factor de Van Hoff, que es lo que nos permite corregir respecto del tipo de electrolito que tengamos disuelto, y multiplicado a su vez por una constante de proporcionalidad, que en el caso del descenso crioscópico se llama constante crioscópica. Esa Kf que aparece ahí, F es por fusión. Si ahora queremos mirar el ascenso ebulloscópico, vamos a mirar la ecuación de abajo, y ahora para que la diferencia, el delta en la temperatura de ebullición sea positivo, como la temperatura sube cuando yo disuelvo algo, para que esa diferencia sea positiva, lo que voy a tener que restar es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente. Con este delta T positivo, luego planteo las mismas ideas. Esa diferencia es proporcional a la molalidad, que representa la cantidad de partículas disueltas multiplicada por el factor de Van Hoff, y multiplicada a su vez por una constante ebulloscópica. Estas constantes Kf y K ebulloscópica dependen del solvente de que se trate. Son sustancias que dependen del solvente, no del soluto, y en la tabla de abajo vemos algunos valores para algunos solutos más habituales. En la mayoría de los ejercicios de la guía nosotros vamos a usar agua y nos vamos a manejar con ese valor 0,51 para la constante ebulloscópica y 1,86 para la constante crioscópica. Por supuesto, las unidades de la constante son tales que
cuando yo multiplique I, que no tiene unidades, por K por la molalidad, obtenga una unidad de temperatura. En toda esta diapositiva, la M pequeña hace referencia a molalidad, moles de soluto disuelto por kilo de solvente.